aquello que ha generado pugnas innecesarias, que haya afectado la institucionalidad del Ecuador, sea superado en un acto de madurez porque así el país lo necesita. Ahora, vamos a empezar por un segundo punto. El día de hoy, mis compañeros consejeros que están participando en la lid electoral para reelegirse han pedido la respectiva licencia sin sueldo para poder ejercer sus actividades dentro de este procedimiento electoral. Como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, he autorizado dicha licencia para que ellos puedan cumplir con sus actividades con regularidad. Asimismo, he dispuesto al secretario general y también he dispuesto a la Coordinación General Administrativa Financiera para que haga la convocatoria a la sesión del día de mañana a mis compañeros consejeros alternos con la finalidad de que se principalicen y podamos con ellos avanzar y tomar decisiones. ¿Qué es lo que ocurre en los actuales momentos? Por un acto, le digo, de respeto, voy a convocar a todos los compañeros consejeros que han sido posesionados ante la Asamblea Nacional. Les hablo de Mónica Moreira, de Karina Ponce, de Gina Aguilar, de Olindo Nastacuaz. Sin embargo, debo mencionarles a ustedes que no ha llegado la resolución de la Asamblea Nacional del acta de posesión de mis compañeros Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz. Sin embargo, aún así, como hemos visto en una transmisión pública, el acto de la posesión los he convocado para la sesión del Pleno del día de mañana. Y asimismo es una oportunidad para exhortar a la Asamblea Nacional del Ecuador para que lo más pronto posible tengamos también la posesión de los consejeros alternos que se van a principalizar en lugar de los consejeros Juan Javier Dávalos y David Rosero. Me refiero a los consejeros alternos Carlos Figueroa y Alan Molestina. También debería en el mismo acto posesionarse al consejero Teddy Tama. Es lo que les puedo informar respecto de las actividades que el Consejo de Participación Ciudadana va a desarrollar como corresponde de ley, principalizando a los consejeros alternos que han sido posesionados ante la Asamblea Nacional, con el objeto de que las actividades del Consejo de Participación Ciudadana no se interrumpan y por supuesto podamos tomar las decisiones y resoluciones que permitan el avance de los procedimientos de designación de autoridades con normalidad. Eso es lo que les quería informar en esta rueda de prensa. Ahora más bien pretendo responder las preguntas que me pretendan hacer respecto de la designación del vocal del Consejo de la Judicatura o el proceso que no culminó con la designación de esta autoridad. Sí, Carla, por favor, para que me organice las... Presidente, soy Gabriela Mena de Gamavisión. Mi pregunta es, ¿cuándo se remitirá la notificación a la Corte Nacional de Justicia sobre que se necesita una quinta terna para seleccionar al presidente del Consejo de la Judicatura? El reglamento de sesiones, para designar a la autoridad del Consejo de la Judicatura, establece claramente que si el Consejo de Participación Ciudadana no aborda a una resolución, entonces inmediatamente se comunicará a la Corte Nacional de Justicia para que sea remitido una nueva terna. Nosotros como Consejo de Participación Ciudadana estamos esperando que el señor secretario nos remita las actas correspondientes de las intervenciones y las motivaciones en la votación de cada uno de los consejeros para explicar a la Corte Nacional de Justicia por qué el organismo colegiado no ha decidido en la designación de una autoridad. Y esto básicamente se debe, aparte de la deliberación que tiene cualquier organismo colegiado, pero también es necesario indicar que la ausencia de 3 consejeros ha implicado también que no se logre llegar a tomar una decisión en la designación de esta autoridad. Por eso es tan fundamental e importante que el organismo colegiado se encuentre debidamente conformado, porque esto se trata de cuestión quizás de un voto para la designación de esa autoridad, y por eso es necesario la participación activa de 7 consejeros para que juntos podamos deliberar y aún en el desacuerdo quizás tomar una decisión para la designación de esta autoridad. Eso es lo que ha pasado al interior del Consejo de Participación Ciudadana.
Responsablemente, nosotros hemos deliberado por más de 21 horas. En las horas de la noche, una vez que terminó la exposición, en la madrugada, en la mañana y la tarde del día 1 de enero. Sin embargo, no se logró llegar al consenso porque existían posiciones bien definidas por parte de consejeros y consejeras, algo que es normal dentro de un organismo colegiado y en absoluto representa una ofensa a las intenciones de la Corte Nacional de Justicia por tener a su delegado y representante dentro del Consejo de la Judicatura. Nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad en virtud de la sentencia emanada por la Corte Constitucional en llevar un procedimiento con la celeridad que requiere el Ecuador, con la celeridad exigida por la Corte Constitucional. Hemos recibido la terna, se ha calificado dentro del plazo correspondiente las prohibiciones y también los requisitos por cada uno de los postulantes y pasamos a la siguiente fase, que fue la impugnación ciudadana, donde pudimos alertar que las impugnaciones que se habían presentado no eran lo suficiente para calificarlas y activar un proceso de impugnación, porque todas ellas se referían al ejercicio de las funciones como magistrados, como jueces, y eso de ahí indudablemente en el acto de una decisión judicial, en el acto de ejercer las funciones de magistrados, siempre una decisión va a tener una parte inconforme. Y esas partes inconformes han sido las que han planteado esas impugnaciones y por ende el Consejo de Participación Ciudadana no podía dar paso a aquello. El siguiente paso fue la sustentación del plan de trabajo y por supuesto las preguntas y respuestas de cada uno de los consejeros. Nosotros, inclusive dentro de la proximidad de un feriado, decidimos dejar a un lado nuestras actividades personales para dedicarnos a la designación de esta autoridad. Durante el periodo de deliberación, que también es un periodo que nosotros dejamos a un lado nuestras actividades personales, nos comprometimos como Consejo de Participación Ciudadana a tratar de llegar a un acuerdo. Pero ustedes entenderán que siendo un organismo colegiado, cada uno tenía su postura y por más que llegamos a tratar de conciliar en una decisión, simplemente no se logró. Y no se logró también atendiendo a que el organismo colegiado no se encuentra o no se encontraba debidamente integrado con la presencia de los 7 consejeros, porque la presencia solamente de uno de ellos hubiera sido la diferencia quizás en la votación y en la designación de una autoridad. Hemos tratado de ser lo más responsables posibles con el país, cumpliendo con la sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, esto es algo normal dentro de un organismo colegiado que no se llegue a acuerdos y no por ello quiere decir que existe la intención deliberada del Consejo de Participación Ciudadana por mantener prorrogado a una autoridad encargada o mucho menos actuar con desprecio ante la Corte Nacional de Justicia, a quien yo recalco, nosotros respetamos muchísimo sus decisiones y más aún cuando la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia ha sido tomada dentro de una decisión del Pleno, que es la máxima autoridad. Aló, sí, gracias, presidente Héctor Romero, buenos días. Presidente, de alguna forma el peso de las miradas están recayendo en su persona, ya que usted, si no me equivoco, se abstuvo en esa votación y con eso ya se hubiese tenido el representante de la Corte Nacional de Justicia y por ende el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Si bien usted de alguna forma ha defendido la gestión que están haciendo, pero esto más bien sí suena a que el peso político aquí está siendo principal y pretenden precisamente favorecer a Fausto Murillo. Bueno, muchas gracias por su pregunta. La ciudadanía solamente puede ver lo que ustedes informan. La ciudadanía, si tuviera la posibilidad o tuviéramos la atención necesaria para que revisen todo el acto del Pleno, donde se expuso el plan de trabajo y donde nosotros deliberamos, la ciudadanía podría entender que no fue solamente una moción en la cual el consejero y presidente Ulloa se abstuvo. Existieron 3 mociones, distinguido periodista. Antes de mi abstención, 2 mociones previas. Como correspondía en derecho
Cada uno de nosotros expuso fundamentadamente y de forma motivada por qué razón uno tenía que votar por una persona o se abstenía de votar por la misma. En el acto de la primera moción, que según el reglamento era la moción necesaria para designar o para no designar, en esa moción presentada por el consejero Francisco Bravo, apoyada por el suscrito presidente, di mi motivación, indicando que dentro de la exposición que pudimos observar, respetando y valorando que cada uno de ellos tenía solvencia, capacidad, probidad, pero había que destacar que dentro de las 3 intervenciones, aquella intervención que denotaba mayor conocimiento en el manejo de la administración pública fue el candidato número 1 para el suscrito, es decir, el doctor Terán. Y esa fue mi votación, que la mantuve sin ningún tipo de cambio, ni tampoco, obviamente, afectando mi propio criterio y valoración dentro de la exposición que se realizó. Tampoco puedo cuestionar a mis compañeros consejeros. Ellos también han tenido una postura propia y es respetable, porque una sentencia, porque una exigencia llega hasta el momento en que el consejero, bajo su propio juicio, tiene que emitir una opinión. Y lo que sí les voy a mencionar es que bajo ningún concepto, durante toda la votación, yo me contradije. Siempre me mantuve desde la primera moción que para mí el postulante que denotaba mayor experiencia y profesionalismo en la parte y conocimiento en la administración pública fue el candidato Terán. Y esa fue mi votación que me mantuve hasta el final. Así que no he sido contradictorio, no he afectado mi propio criterio y creo que tampoco el Consejo de Participación ha dejado de cumplir, porque hemos actuado deliberando, atendiendo y por supuesto valorando cada una de las exposiciones y respuestas que se ha dado por parte de cada uno de los postulantes. Presidente, buenos días. Doctor, sin embargo, las decisiones del Pleno se resumen en una votación que no ha tenido la mayoría para designar, que también se resume un proceso en la designación. Han cumplido, pero no con la designación. Y eso es lo que reclama la ciudadanía. Gustavo, permítame un segundo, Gustavo, discúlpeme. Es importante su pregunta, porque en el reglamento se encuentra una norma en el párrafo 3 del artículo 21 que indica que si el Consejo de Participación Ciudadana no llega a una resolución, deberá solicitar una nueva terna. Si es que no existiera la posibilidad de que el organismo colegiado no se ponga de acuerdo para la designación de una autoridad, entonces esa norma no tendría razón de estar allí. Es posible que un organismo colegiado no se arribe a una decisión y eso no quiere decir que estamos incumpliendo. Simplemente cada uno, y es la demostración clara que aún estando en mayoría, cada uno de los consejeros mantiene su independencia en las propias decisiones que toma. Pero hay que tomar en cuenta también algo, distinguido Gustavo, que es necesario la conformación del organismo colegiado. Para nosotros es sumamente difícil tomar una decisión entre 4 cuando el organismo colegiado está conformado por 7. Y yo no he escuchado que se reproche en lo absoluto a los consejeros ausentes. Pero se hacía más fácil aún, presidente. Si está solo 4 consejeros de los 7, hay menos opinión. Se hacía mucho más fácil. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se ve en pos de la ciudadanía? Porque una decisión es lo que está pidiendo la ciudadanía, es la designación de la autoridad. ¿Cuál es el argumento legal para que se haya rechazado esta terna? Porque si es decisión de ustedes y no siguen consensuando, esto se puede ir hasta el 2030. Bueno, lo que pasa es que hay que utilizar los términos correctos, Gustavo, porque primero aquí no se ha rechazado ninguna terna. Y yo lo he mencionado claramente, aquí no se ha descalificado a ninguno de los postulantes. Nosotros hemos arribado a todas las fases y simplemente en el acto de la deliberación no hubo acuerdo. No ha existido rechazo de la terna, no ha existido descalificación. Cada uno de ellos ha demostrado obviamente tener la probidad y profesionalismo necesario para haber honrado ser parte de una terna. Sin embargo, el Consejo no arribó a una decisión con los 4 consejeros presentes y eso implica de que según el reglamento tenga que solicitarse una nueva terna.
Pero aplicar los términos correctos es importante. No hubo rechazo de parte del Consejo de Participación Ciudadana, simplemente no hubo un acuerdo en el acto de la deliberación. Entiendo que esto puede ser un problema, puede ser mal visto, pero nosotros como Consejo de Participación, aún estando en mayoría, tenemos nosotros la independencia y autonomía para poder decidir. Esto no quiere decir en lo absoluto que por el hecho de estar 4 de mayoría, simplemente vamos a ir como una planadora, sin razonar, sin motivar. Tenemos aquí la virtud de cada uno en nuestras diferencias, podernos poner, inclusive sentarnos en un pleno o dar nuestra propia opinión sin que existan ningún tipo de desmanes, sin que existan ningún tipo de invectivas en contra de consejeros y, por supuesto, siempre respetuoso, que es lo que hemos demostrado ante la sociedad ecuatoriana. Presidente, tenemos 3 consultas vía Zoom de Jacqueline Rodas, en este orden: Jacqueline Rodas, Jan Cano y Dayana Monroy. A su orden. No sé si se me escucha. Sí. Presidente, le saluda Jacqueline Rodas de Coavisa. Tengo 3 preguntas. La primera, bueno, si bien usted ha mencionado el reglamento, hay una sentencia de la Corte Constitucional que la he revisado con detenimiento y no les ordena con celeridad dar trámite a la terna, sino que les ordena la designación del presidente, del vocal en este caso. He revisado y la palabra que utiliza la Corte en su sentencia es designación, selección y designación. Les ordenan a ustedes la selección y designación del vocal, que será el presidente de la Judicatura. Entonces, mi primera pregunta es si no temen ser sancionados por el incumplimiento de esta sentencia. La segunda pregunta Permítame, por favor, ir respondiendo, que no tengo cómo anotar este momento, si me lo permite, bueno, con mucho respeto. Bueno, la sentencia, como usted dice, ordena al Consejo de Participación Ciudadana, y el Consejo no son 4 personas, son 7. ¿Por qué sobre las 4 personas pesa esta responsabilidad cuando el organismo colegiado debería haber estado integrado en esa sesión y durante todo el procedimiento por 7 consejeros? Entonces, esa responsabilidad no es solamente hacia los 4 que hemos tenido la determinación de avanzar con el procedimiento, de deliberar en un momento difícil, casi feriado, y por supuesto tomar una votación. Así no haya un consenso, nosotros hemos avanzado responsablemente y con celeridad para la designación de esta autoridad, y eso es muy importante destacar. Respecto de la disposición de la Corte Constitucional, habla indudablemente que tenemos que avanzar con celeridad en el proceso para designar a la autoridad, pero toda sentencia llega hasta un cierto punto, porque la sentencia no puede meterse en la cabeza de un consejero para decirle u ordenarle: tienes que votar por el 1, por el 2 o por el 3. Nosotros tenemos que deliberar, así como lo hace cualquier autoridad judicial o cualquier autoridad que es parte de un organismo colegiado y tiene que tomar una decisión. Por supuesto, existía un organismo colegiado que tenía 4 consejeros presentes y obviamente en el acto de no llegar a un acuerdo entre los 4 consejeros se dio esta falta de consenso y por ende la aplicación del artículo 21 del reglamento para designar al Consejo de la Judicatura, cuyo efecto sería solicitar o requerir una nueva terna. Recalco, aquí no se ha descalificado a ninguno de los postulantes, aquí no se ha devuelto o ha rechazado una terna, aquí simplemente ha operado, en virtud de no tener una resolución o un consenso, ha operado el artículo 21, párrafo 3, donde se indica que en caso de que ocurra esta circunstancia, el Pleno debe requerir una nueva terna a la Corte Nacional de Justicia. Doctor, disculpe, no me contestó la pregunta. Ya se la haré a los otros 6 consejeros también. Le preguntaba si no teme una sanción por el incumplimiento de la sentencia de la Corte. Bueno, lo que pasa es que desde su perspectiva hay un incumplimiento, desde la mía no. Así que en lo jurídico no tengo temor a que eso exista, porque nosotros hemos avanzado con el procedimiento y simplemente no hubo un acuerdo en la designación. Eso no puede ser tomado en lo absoluto como un incumplimiento. Gracias, presidente. La segunda pregunta que le quería hacer es, ¿cuál es el límite de las ternas? La primera la retiró el doctor Saquicela, las otras 3 no procedieron, ahora deberá venir una quinta. Si es que en esta quinta o en la sexta o en la séptima esté conformada por 7 o por 4 consejeros el consejo, no hay mayoría, ¿cuál es el límite de estas ternas? ¿Va a ser indefinido? Bueno, Jacqueline, es importantísimo recalcar algo.
Para que podamos tomar una decisión apropiada, es necesario que esté integrado el organismo colegiado. Por ejemplo, en los actuales momentos nos encontramos, digamos, en actividades, 2 consejeros titulares. Yo voy a principalizar por mandato de la norma a los consejeros suplentes que se han posesionado, pero aún así no tenemos el organismo colegiado completo porque falta la posesión de otras 2 autoridades para tener los 7 consejeros en funciones. ¿Por qué hago esta mención? Porque es sumamente importante que para poder tomar una decisión, el organismo colegiado esté integrado y no existan consejeros que se mantengan en rebeldía y no acudan a las sesiones del Pleno. Consejeros que además están en una línea directa con algunas críticas de asambleístas que tienen una posición de no reconocer a este Consejo de Participación Ciudadana luego de que nosotros hemos sido reintegrados mediante una sentencia constitucional. Y eso afecta también al proceso, así como también afecta al proceso de designación, que varios legisladores se mantengan en la pugna y se mantengan en la firme decisión de no posesionar a las autoridades que el Consejo de Participación Ciudadana designe. Usted, Jacqueline, tiene que haber leído algunos mensajes de legisladores donde se indicaban que el Consejo de Participación Ciudadana pierde su tiempo al designar una autoridad que no va a ser posesionada. ¿Cómo se puede entrar en una discusión seria, en una deliberación constructiva, si tenemos muchas afectaciones que afectan el trabajo de los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana, incluso desde el mismo Pleno? Por eso es importante hacer esta reflexión inicial del año 2023 para que dejemos a un lado las pugnas y de forma responsable permitan que los organismos colegiados se reintegren y se incorporen en su totalidad para poder tomar decisiones y para evitar que en el acto de una decisión no se pueda llegar a un consenso, que es lo que el Ecuador necesita para la designación del vocal que va a ejercer como presidente del Consejo de la Judicatura. Disculpe, presidente, otra vez no me contestó la pregunta. Lo que yo le preguntaba es cuál es el límite de presentación de ternas, porque así esté completo el Consejo con los 7 o estén solo 4, se elige esto por mayoría. Mientras no haya mayoría, no se dará paso a la terna, es decir, que podremos tener indefinidamente ternas hasta que haya mayoría. Esa era mi pregunta. ¿Cuál es el límite de ternas que se pueden presentar o si hay un vacío legal? Las resoluciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana se toman por la mayoría de sus integrantes. Esto quiere decir con mínimo 4 votos. Esto implica que cualquiera de las autoridades que sea designada deberá contar con una mayoría absoluta en la votación por parte del Consejo de Participación Ciudadana. La norma no establece un límite de ternas, pero yo le hacía la explicación, Jacqueline, de la importancia de la integración del organismo colegiado, porque si todos participáramos en la designación de una autoridad, es posible que este tipo de situaciones de falta de acuerdo, porque simplemente dentro de los 4 votos hay uno que no estaba de acuerdo, o hay 2 que no estaban de acuerdo, o 3, con los otros integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, se podía arribar a una decisión. Así que la norma es sabia en este sentido al indicar la conformación por parte de 7 consejeros y consejeras. No voy a hacer la tercera pregunta para que puedan seguir consultando mis colegas. Gracias, presidente. Gracias a usted, Jacqueline. El compañero Giancano, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. 2 consultas, presidente. La primera, y como usted va, pues una a una, entonces la primera. En la Corte Nacional de Justicia hay un malestar enorme, enorme. Es una burla lo que hicieron, comentan algunos magistrados. ¿Qué les dice usted a ellos? Bueno, yo acabo de mencionar de que esta falta de acuerdo en el Consejo de Participación Ciudadana jamás puede ser tomado como una falta de respeto hacia la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de Participación Ciudadana ha actuado de la forma más célere posible, inclusive activando el proceso de exposición de los planes de trabajo y deliberación en un momento en el cual se aproximaba un feriado nacional, pero nosotros con mucha responsabilidad asumimos
este reto con el objeto de que el Consejo de la Judicatura ya esté integrado en su totalidad. Ese era nuestro objetivo. Nosotros no avanzamos para no designar a la autoridad. Nosotros avanzamos para designarla. Sin embargo, dentro de la deliberación que hubo entre los consejeros, no se llegó a un consenso, pero no se llegó a este consenso y eso no puede ser tomado en lo absoluto como una falta de respeto a la Corte Nacional de Justicia, a que indudablemente le pido como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana las disculpas por no haber llegado a este consenso. Pero es importante destacar que es difícil tomar una decisión cuando existen pugnas respecto de la legitimidad de las acciones de los consejeros restituidos y también la falta de presencia de los otros 3 consejeros. El cuerpo colegiado sin sus 7 consejeros se puede ver envuelto en estas situaciones y eso es lo que ha ocurrido. Pero quiero dejarle muy en claro de que nosotros avanzamos con celeridad para designar a la autoridad. No hemos avanzado con celeridad para no designarlo. En este acto de la deliberación no llegamos a un acuerdo y eso en lo absoluto puede ser tomado como una falta de respeto hacia un organismo que nosotros mismos lo hemos defendido, que es la función judicial. Muy bien, presidente. La segunda y última pregunta. Justamente los magistrados planean reunirse en el transcurso de la tarde y algunos analizan incluso el desacato, ¿no? Y eso obviamente tiene consecuencias incluso penales para los consejeros por el tema de la Corte Constitucional. Ahora, ¿es posible una nueva reunión y que se trate nuevamente la terna o es definitivo? Tienen que enviar una terna adicional, presidente. Eso y muchísimas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, los magistrados de la Corte Nacional de Justicia conocen perfectamente que un desacato es no avanzar con el procedimiento de designación. El incumplimiento de una sentencia constitucional implica que ante el envío de una terna no se ha tratado en la comisión para verificación de datos, de requisitos y prohibiciones, que no avancemos con la fase de impugnación, que simplemente no avancemos con la fase de exposición de los planes de trabajo. Pero tratándose de la decisión que uno de manera autónoma, de una manera independiente, tiene que tomar como consejero y consejera, ahí esto es parte de un proceso de deliberación que nadie le puede exigir, ni siquiera mediante una sentencia tienes que votar por determinada persona. Aquí ha operado la voluntad y la postura de cada uno de los consejeros, y eso en lo absoluto puede ser tomado como un desacato. Sí es verdad, pero es importante destacar de que nosotros avanzamos para designar a la autoridad. El acto de no haberlo hecho no implica una falta de respeto a la Corte Nacional de Justicia, no implica un incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, y yo más bien lo que exhorto, antes de que sea remitida una terna nuevamente, lo importante sería garantizar de que el organismo colegiado se encuentre debidamente conformado, con el objeto de evitar problemas al momento de tomar una decisión. Ya lo menciono, en los actuales momentos 5 compañeros consejeros se encuentran con licencia por su campaña electoral a reelección y en la actualidad está conformado con la posesión de los consejeros alternos, están posesionados, estamos titularizados 5 consejeros de 7. Entonces el organismo colegiado no se encuentra debidamente conformado y esto va a implicar que en el acto de remitirse nuevamente una terna vamos a estar incompletos y esto puede acarrear en la decisión final nuevamente que tengamos posiciones divididas y no podamos conciliar con una designación. Presidente, repito nada más, ¿para cuándo se va a pedir la nueva terna al presidente de la Corte? No me desordene, por favor, Gustavo, el escenario de las preguntas. Le damos paso a la periodista Dayana Monroy y de ahí seguimos Gustavo con las consultas. Hola, ¿qué tal, doctor? Disculpe el compañero que iba a preguntar brevemente. ¿Cómo le va? Parto de lo último que usted decía, doctor, ¿no? No sé si me escucha, ¿sí me escucha? Sí, le escucho, Dayana, mucho gusto. Ya, ok. Parto de lo último que usted decía. Usted decía, bueno, 5 de los consejeros van a hacer campaña en este momento. Eso podría entorpecer la designación
incluso quizá tomar un poco más de tiempo, y le quiero hacer la consulta de lo que dice también el anexo de la pregunta 5. Dice una vez que si es que gana la modificación del Consejo de Participación Ciudadana, las autoridades que designan desde el Consejo van a tener una prórroga al menos de 1 año y medio, según dicen algunos constitucionalistas. Quisiera preguntarle si usted puede garantizar que esa no es la intención, que no nos vamos a ver de aquí a un poco tiempo más con el señor Fausto Murillo en su cargo, al menos hasta la prórroga de la que habla el anexo de la pregunta 5. Dayana, muchas gracias por su pregunta, porque es la interrogación que queda ante la sociedad. Y por supuesto, esa interrogación es aprovechada por los enemigos del Consejo de Participación Ciudadana y de los consejeros de mayoría para indicar de que existe una intención deliberada en mantener prorrogado en funciones a una autoridad, y eso no es cierto. Yo recalco, si nosotros hemos avanzado con el proceso de designación con mucha celeridad, si hemos modificado el reglamento para quitarle los términos y ponerle plazos para que los tiempos sean más cortos en la designación, es porque nuestra intención es designar a la autoridad. Por eso hemos avanzado, para designar a la autoridad. Sin embargo, 4 consejeros presentes durante todo el procedimiento no han logrado ponerse de acuerdo en la designación de esta autoridad. Y esto no implica en lo absoluto un desacato a nada, porque la misma norma reglamentaria establece que en el caso de no llegar a un acuerdo, el Consejo deberá requerir una nueva terna. Así que yo exhorto a la Asamblea Nacional para que entre en la posesión de los consejeros alternos que faltan de posesionar, con el objeto de que durante todo este tiempo el organismo colegiado esté debidamente integrado y podamos llevar a cabo un nuevo procedimiento en la designación, con la misma celeridad que hemos llevado el proceso anterior, cumpliendo a cabalidad. Entonces no puede garantizar, doctor, que eso no ocurra, que no estaremos hablando de aquí a unos meses más con el señor Fausto Murillo prorrogado en su cargo. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana es un organismo colegiado. Lo que yo le puedo garantizar es que de mí van a salir decisiones enmarcadas en el derecho y estrictamente motivadas. Cada uno de mis compañeros dentro del Pleno sabrá tomar su decisión y, por supuesto, dentro de la posición de cada uno de nosotros, tenemos que tratar de llegar a un consenso, pero siempre la posibilidad de no llegar a un consenso está latente. Y esto no implica en lo absoluto una afrenta contra la Corte Nacional de Justicia y mucho menos una intención deliberada para mantener prorrogada en sus funciones a una autoridad. Buenos días, presidente. Karen Cajamarca, de RTU. Mi pregunta va con respecto a lo que nos menciona. Mi pregunta va con respecto a lo que nos mencionaba, que no ha recibido ninguna notificación por parte de la Asamblea Nacional. ¿Existe algún plazo máximo de la respuesta que ustedes están esperando? Cuando la Asamblea Nacional entra en la posesión de estas autoridades, entiendo que también tenían la vacancia legislativa. Creo que por eso ha existido la omisión de remitir la resolución al Consejo de Participación Ciudadana, donde se oficializa la posesión de los consejeros Olindo Nastacuaz y Gina Aguilar. Sin embargo, por un acto de respeto a mis compañeros suplentes, han sido convocados para que nos acompañen el día de mañana a la sesión del Pleno, y también aspirando que la Asamblea Nacional, escuchando esta intervención, logre enviar la resolución pertinente para que mañana no tengamos ningún problema legal. Y bueno, la segunda pregunta va, tengo entendido que no es la única cosa que queda pendiente por parte de esta entidad, entonces quisiera saber para cuándo se estima realizar la evaluación de director de 800 fiscales del sistema de la judicatura, que todavía quedó pendiente del 2021. ¿Me disculpa? No le entendí. Ya, le mencionaba que no es la única cosa que queda pendiente. También quedó atrás en el 2021 que tenían que realizar la evaluación de alrededor de 800 fiscales del sistema judicial. Entonces quisiera saber cuándo se va a realizar en este año eso. Bueno,
Lo que pasa es que esa es una pregunta que le correspondería responder al presidente del Consejo de la Judicatura, ya que el Consejo de Participación Ciudadana no es parte de esa evaluación. Sin embargo, a petición del Consejo de la Judicatura, ha impulsado un procedimiento de veeduría ciudadana para que esté vigilante de ese proceso de evaluación. Gracias, muy amable por sus preguntas. Presidente, una vez más, le quería consultar cuándo se va a notificar a la Corte Nacional de Justicia de la decisión que tomaron el Pleno ayer y de solicitarle una nueva terna, porque a partir de ello, entendemos, corren plazos. Bueno, primero, por un acto de respeto, la Corte Nacional de Justicia debe tener en sus manos las exposiciones y motivaciones de cada uno de los consejeros para que entiendan por qué razón no se llegó a un consenso. Eso es importante dejarlo claro para que no existan controversias, pugnas o inconvenientes entre instituciones que se deben guardar el respeto. Y una vez que esté la motivación transcrita de las exposiciones de los postulantes y también de nuestras motivaciones y votaciones, pues firmaremos el documento para ser remitido a la Corte Nacional de Justicia. No hay fecha todavía, podría demorar esto una semana, 15 días, o Pues, quizás hasta febrero. Podría ser hasta mañana inclusive. Ok, gracias. Tenemos las dos últimas consultas por Zoom de Andrea Salazar de Diario El Mercurio y de Sujei Ajar del Universo. Gracias, los escucho atentamente. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, de mi parte, yo he podido conversar también con el doctor Saquicela y ahí la molestia que ya algunos de mis compañeros han dicho, doctor, va a hacer un análisis la Corte mañana para definir incluso si envía nuevamente una terna, porque ven en todo esto una burla. Doctor, ¿qué pasaría si la Corte decide ya no enviar y dejarles a ustedes caer en el desacato en el que, según los miembros de la Corte, ustedes ya habrían caído? Eso por un lado. Y doctor, ¿cuál es la diferencia entre la designación que ustedes hicieron del superintendente de bancos? Porque usted dice que ahora es necesario que el cuerpo colegiado esté integrado totalmente para poder hacer la designación cuando llegue la nueva terna, si llega. ¿Cuál es la diferencia? Porque en ese entonces sí lo hicieron, si igual los 3 consejeros que han venido faltando todo este tiempo tampoco estuvieron. Eso sería, doctor. Gracias. Bueno, primero quiero mencionarle respetuosamente que conozco que los magistrados de la Corte Nacional de Justicia son personas extremadamente serias y muy preparadas. Ellos entenderán que el acto de deliberación es un acto sumamente interno y personalísimo por parte de cada una de las autoridades. Así como cuando ellos tienen que tomar decisiones, cada uno de ellos puede emitir o tiene la posibilidad de emitir un voto salvado. ¿Qué implica esto? Estar en desacuerdo en la votación de la mayoría. Y eso no los vuelve incumplidores de la ley, ni los vuelve con falta de probidad ante una decisión judicial. Esto es parte de una deliberación que se da en un organismo colegiado y también se puede dar en el mismo seno del juzgamiento de una persona. Eso no puede ser tomado en absoluto como un acto de desprecio o un acto de ofensa hacia la Corte Nacional de Justicia. Magistrados a los cuales les exhorto para que en las reuniones que mantengan analicen la posición que ha tenido el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y conozcan de que no ha existido argucias para no avanzar en el proceso de designación, que no ha existido pretextos para calificar impugnaciones que no merecían estar calificadas y que tampoco, si no llegamos a una decisión, fue simplemente porque el organismo colegiado no logró un consenso, algo que es muy factible dentro de un organismo colegiado y ha pasado en algunas ocasiones dentro del Consejo de Participación Ciudadana. La siguiente pregunta es de Sujei Ajar del Universo. Hola, presidente, buenos días. Hola. ¿Me escucha a mí? Fatalicio. Presidente, buenos días. 2 consultas, presidente. De acuerdo a las declaraciones que usted acaba de hacer, entonces, designar ya esta autoridad como que va a quedar en el limbo porque usted no va a tener mayoría nuevamente, tomando en cuenta las posiciones que tienen los consejeros suplentes. Entonces, por eso justamente era este método de agilizar esta designación incluso en el feriado, ¿no?
Eso, y la segunda pregunta, doctor, si usted podría reconocer que incluso el CPCCS podría ser este órgano que fomenta la desinstitucionalización del Estado, debido a que entre 4 personas no pueden ponerse de acuerdo para designar a una autoridad, después de ya 4 ternas, doctor. Gracias. Bueno, cuando se trata en el acto del juzgamiento es posible que 3 personas no se pongan de acuerdo sobre el juzgamiento de una persona y existe un voto salvado. Y eso no puede ser reprochable, o se puede decir que existe una irregularidad en la administración de justicia para justamente emanar justicia. Nosotros como un cuerpo colegiado, al igual que cualquier cuerpo colegiado, también entramos en una deliberación. Y si no llegamos a un acuerdo, esto no quiere decir que primero pretendamos mantener una institución con una autoridad prorrogada. Simplemente no ha existido un consenso y eso se resuelve con la remisión de una nueva terna. Por ello yo exhorto a que en el acto de revisarse por parte de la Corte Nacional de Justicia, que tienen el justo derecho para hacerlo, las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana, las exposiciones en los planes de trabajo de cada uno de los postulantes, ustedes podrán observar motivaciones en cada una de las votaciones formuladas por los consejeros y consejeras. Aquí no se ha descalificado ternas, aquí no se ha buscado instrumentos irregulares para afectar el procedimiento, para aceptar impugnaciones que no debían pasar. Aquí no se descalificó una terna. Aquí simplemente ha ocurrido que no existió el consenso dentro del organismo colegiado y eso tiene que ser o tiene que entrar en comprensión, no solamente la Corte Nacional, sino también la sociedad ecuatoriana, que por supuesto anhela que el Consejo de Participación Ciudadana designe a esta autoridad de forma inmediata. Muchas gracias a todos los compañeros que nos acompañaron presencialmente y en la virtualidad. Gracias a todos ustedes, que tengan un feliz año. Se cuidan.